Gracias. Bueno, arrancamos. Ya tenemos la clase número 10, ¿sí? Ya en la segunda clase de la segunda parte. Porque la primera tenía más que ver con análisis exploratorio, limpieza de datos, calidad. Y ya en la clase 9 de la semana pasada vimos estadística descriptiva, ¿sí? Ahí repasamos un poquito. Y la parte que toca hoy tiene que ver ya más de fondo con técnicas y herramientas para hacer gráficos, ¿sí? Para visualización, ¿sí? Así que sí, subí el after class, perdón, ahí la demora que a veces los miércoles se me complica un poco porque ya después me arranca jueves, viernes, sábado, a mí con el tema de la carrera y eso, y por ahí me demoré un poquito esta vez, pero está todo subido, ¿sí? Así que encuentran el after de clase, igual clase 8 el de la clase 9, ¿eh? El de 8 fue el de la preentrega. Y el que subí el fin de fue el de la clase 9 de la semana pasada. ¿Sí? Que vimos ahí, estuvo lindo porque con Postgres levantamos el database ese de Booking. Lo tengo por acá todavía. Hicimos con Postgres la relación de tres tablas y vimos ahí un poquito más de ejemplos. En principio con un caso sencillito, ¿sí? Para ver bien cómo se hacen los join de tablas, ¿sí? Y cómo va cambiando la nueva estructura a partir de la unión. Vimos ahí cómo hacer el inner join, el left join, todo eso. Pero bueno, también teniendo un poco de referencia de cómo es la estructura visual, ¿sí? Así que estuvo lindo, así que véanlo y cualquier duda pregunta. Creo que como para cerrar un poco el concepto ese del merge y del join. Bueno, tema preentrega, eso que ya lo hablamos un poquito en el inicio. Hoy en principio vence la fecha, pero esta semana ya tiene que estar cerrado, así que todavía si a alguno le falta subirlo, aunque no lo haya hecho 100%, súbanlo, así ya cerramos esta semana y tienen la preentrega lista. ¿Sí? Bueno, entonces hoy vamos a ver técnicas para análisis exploratorio de datos, dice EDA, ¿sí? No es que sea lo mismo que lo que vimos al principio, por eso lo voy a resaltar ahora. Tiene otro enfoque, ¿sí? Un enfoque gráfico. Sí, estamos grabando. Y la semana que viene vamos a ver la parte de correlación, ¿sí? Que es muy interesante porque hoy vamos a ver más a nivel de una variable, ¿sí? Y la semana que viene empezamos a ver qué pasa de relacionar dos variables, ¿sí? Por ejemplo, los ingresos de una persona con sus gastos, ¿sí? O la altura y peso de una persona, cosas así. La diapositiva está un poco ajustada, ¿sí? Porque no estaba muy convencido del enfoque que le dieron y quería que quede bien clarita esta diferencia del análisis exploratorio visual y a través de comandos, así que después le comparto para que la tengan. Objetivos de hoy, básicamente cuatro y me gusta que queden bien en claro. Uno, hay una diferencia entre el EDA, o sea, el análisis exploratorio que veníamos haciendo, versus, ¿sí? El que vamos a hacer ahora. Ese por un lado, ¿sí? Y en cuanto a los gráficos que vamos a ver hoy, hay que tener en cuenta que digamos, hay muchos tipos de gráficos, pero los que vamos a usar hoy son para ver la estructura de los datos, ¿sí? Ver un poco la distribución y si hay algunos outliers. ¿Se acuerdan que con los de Iris, que este dataset muy famoso, aparecían algunos valores No, Juanpi, no me abandones. Baby, come back. comunicar o informar el Ah. resultado? ¿Se congeló? Sí, sí, se te cayó internet, no sé si 10 segundos y volviste. Ah, bueno, pero no se me cayó. Ah, sí, Un estoy microcorte fue en nomás, actividad. tranqui.
Bueno, entonces eso les decía, la parte de los gráficos, vamos a ver que algunos gráficos son específicos para hacer este análisis, ¿sí? De estructura, de distribución, de datos anormales, ¿sí? Outliers, y otro que va a ser para presentar en los resultados a la parte por ahí más operativa, ¿sí? Gerencia y demás. Después hay un enfoque también que tiene que ver con que eh, algunos gráficos podemos ver trabajar con una variable sola, que es un poco lo que empezamos a ver hoy, y la clase que viene va a ser la relación entre dos variables, que después obviamente va subiendo en dimensiones, por ahí no se puede graficar, pero el concepto termina siendo el mismo. Por otra parte, la idea es combinar un poco los conceptos de análisis exploratorio eh, que vimos con funciones, pero con herramientas gráficas, ¿sí? Y por último, aplicarlo a un set de datos. Bien, a ver que aumento acá la pantalla si se ve mejor. Entonces, en la primera parte del curso, y muy breve a nivel de repaso, sí, vimos algunos métodos con pandas. También tengan en cuenta que vamos a incorporar librerías nuevas hoy. Entonces, con pandas vimos, para ver la estructura, ¿se acuerdan del info? Que veíamos ahí el tipo de dato, las dimensiones, si había nulos o no, columnas y dtypes, ¿sí? Para inspeccionar los datos, tenemos el head, el tail, el sample, las cosas que estuvimos usando en la preentrega. Para duplicados y nulos, usamos el duplicate y el isNull. Y esta parte la vimos en detalle la semana pasada, ¿sí? La idea de aquellas variables que sean numéricas, ¿sí? Que pueden ser continuas o discretas, este, calcular, por ejemplo, o que el método describe nos devuelve el valor mínimo, el valor máximo, la media, el desvío y los cuartiles. Y la clase 9 ya empezamos a ver con más detalle estas medidas estadísticas. Entonces teníamos las medidas centrales, las de dispersión o variabilidad, ¿sí? Y ahí aparecía el outlier, este valor atípico, y mencionábamos, y por ahí hicimos un gráfico de histogramas y box plots. Entonces la idea hoy es ver en detalle cómo graficar y cómo entender estos gráficos. Bueno, esta frase es re famosa y más, sobre todo en datos, que una imagen vale más que 1000 palabras. Uno puede escribir 200 líneas de código, pero uno pone un gráfico y ya prácticamente uno tiene una idea mucho más clara, ¿sí? Como por ejemplo el caso este de la madre, que bueno, va ahí tomando, pobrecita, los partecitos de su ropa para arreglarle la ropa al nene, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el concepto que queremos eh, transmitir cuando hagan una visualización. Bien, algunos de los gráficos que están acá los presentamos la semana pasada. Vamos a repasarlos porque es la intro a lo que vamos a ver hoy. Entonces, el EDA, ¿sí? Este análisis exploratorio, es un enfoque que nos permite comprender la estructura y características de un conjunto de datos. Y recuerden que siempre los datos suelen ser bastante complejos en cuanto a volumen, ¿sí? Entonces, a través de una examinación visual y reducida, podemos identificar patrones, anomalías y relación entre variables. ¿Se acuerdan de la clase pasada que teníamos el dataset de Iris? Son básicamente son tres tipos de flores: setosa, versicolor y virgínica, y de cada una hay cuatro variables, que estaba el ancho y el largo del pétalo y el ancho y el largo del sépalo. Entonces uno podría, por ejemplo, calcularle, como dijimos antes, su valor medio, su distribución, su rango intercuartil, pero como que numéricamente no aporta mucho. Si uno mira este gráfico de acá, acá, si mira este gráfico, por ejemplo,
El primer boxplot corresponde a esta variedad setosa, el segundo a versicolor y tercero a virgínica. En el lateral, lo que estamos proyectando es el largo del sépalo, ¿sí? Es una variable. Y si miramos cada una de las cajitas, ¿se acuerdan cómo interpretar cada una de ellas? ¿Quieren contar algo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién estaba estudiando estadística ahí que puso que estaba sufriendo por dos? Ella la debe tener clara. A ver quién era. La voy scrolleando. Yo no quiero ser botón, pero fue Marcos, ¿eh? Eh, ¿Cuál fue la pregunta, profe? Ahí va, ¿se acuerdan cómo se interpretaban los box plots, estas cajitas? Sí, ¿Qué Sí, significaba el ancho? por cuartil. el rango Ahí está. intercuartílico. El rango intercuartílico, el IRQ, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué más? La rayita está del medio, ¿se acuerdan qué era? La mediana. Acá. La mediana, exactamente. ¿Sí? ¿Y la O mediana qué hacía? ¿Qué representaba? Representaba donde se encontraba la mayor cantidad de datos. Ahí va, buenísimo, exactamente. El valor de acá era el Q1, el del 25. El que estaba acá arriba era el Q3 del 75%. Bien, como pone ahí Marcos también en el chat, y Hernán que están diciendo. La mediana sería también el Q2, el del 50%, ¿sí? Y después aparecen como unos bigotes. Entonces, eh, este valor que está acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran los extremos? Máximo y sí, el mínimo. mínimo y el máximo. Y Exactamente. Los extremos o mínimos. límites también lo llaman, ¿no, profe? También puede ser el límite, sí, pero en principio serían los valores mínimos y máximos. ¿Y qué pasa por ahí con la tercera variedad que aparece una bolita acá? Eso te iba a preguntar, Juan. Ese lo Eso está lo- sacando del mínimo. Lo está excluyendo del Eh, mínimo. no es que lo saco, no, no lo saco del mínimo, porque en realidad este bigote que está acá, ¿sí? Ese no es el valor mínimo de la distribución. El valor mínimo de la distribución es este que está acá. Este es el mínimo. Que lo considera Bien. un dato típico. Exactamente, se considera un dato atípico. Son los out. Este que está acá es el mínimo. Lo que pasa que uno lo que hace es tomar el ancho de la caja, ¿sí? Y definido como este, la diferencia entre el Q3 y el Q1, y después ese valor lo multiplicaba por 1,5. Ese rango lo multiplicaba por 1,5, después se lo restaba al Q3, hacia Q3 menos ese valor, y le daba algún valor que anda por acá. Entonces, los valores de la distribución que queden comprendidos entre el Q1, perdón, este no es el Q3, sería el Q1 porque es el más chiquito. Hace Q1 menos 1,5 del rango intercuartil, le da algún valor que anda por acá. Entonces, el valor mínimo de la distribución que no sea inferior a ese valor va a estar comprendido en esta línea. Si hubiera alguno que es mayor, se dibuja como un puntito. Y esa bolita es un dato que sale de ese rango donde, bueno, se considera que ya está fuera, que en el gráfico que está acá a la derecha, perdón, acá a la izquierda en la pantalla, este, este histograma, ¿sí? Es justamente de la variedad virgínica, que es la tercera que está acá, y corresponde a la distribución del largo del sépalo, ¿sí? Que es el largo que se ve acá. Entonces, este puntito, si lo ven, que lo proyectan sobre el eje Y, está más o menos alrededor de casi 5, un poquito menos de 5, y ven que acá aparece ese valor, que está alejado, porque a partir de 5,5, que es este, empiezan
apilarse los datos. ¿Sí? Como que empiezan a entrar todos dentro de algún bin, de alguna barrita, y este que está acá es la bolita que es el outlier. Juan, Sí, perdón, ¿podríamos, ¿podrías repetir el tema de cómo lo considera Outlier? ¿Sería de 1,5 rango intercuartílico desde la mediana? no, desde la mediana no. Esperen que lo salgo un toque de acá. Este es el notebook de la clase pasada, ¿sí? Entonces nosotros acá habíamos calculado de la distribución, ¿sí? En este caso era para, vamos a ver acá, teníamos el Q1, que era el cuartil del 25, el Q2, el cuartil del 50, que es la mediana, y el Q3, el cuartil del 75, ¿sí? Que en el caso este sería... el Q1 es el inferior, por lo cual sería el que está abajo, y el Q3 es el superior. Entonces uno hace esa diferencia, el rango intercuartil hace Q3 menos Q1, y en este caso acá nos daba 20. Esa es la diferencia. Después, el valor de Q1 nos había dado, es este, 68. Y Q3 era 88. Por eso la diferencia da 20. Para calcular los outliers, el outlier superior, o sea, el que está arriba, va a ser Q3, en este caso 88, más 1,5 por 20. ¿Sí? Se da 30. Por eso 88 más 30 se va a 118. En la distribución, bueno, esta justamente no es esa variedad, pero sí, esta barrita de acá arriba sería 188. Si hay algún valor mayor a 188, aparece con una bolita. Y el caso de el A inferior, 108. No, 188, 118. Eso diría 118. 88 más 30, 118. Bien. 118. Este punto de acá, para esa variedad, sería 118. Cuando quiero calcular el outlier inferior, hago el valor de Q1 menos 1,5 por 20. Entonces sería Q1 68, le resto 30 y me da 38. O sea Bien. que en el gráfico, este bigote que está acá abajo sería 38. Cualquier valor de la distribución menor a 38 lo va a poner como un circulito. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Hernán, ¿vos habías hablado que tenés la mano levantada? Sí, no, quería hacer dos Hace que preguntas justo estaba sobre justo los acá Raúl boxplot. hablando, me confirmó que es Em, mejor el sábado porque el domingo por ahí tiene otro compromiso, eso es lo que te estaba bueno, diciendo. Y que con no respecto a sé la si me comida, se escuchan hace bien porque mandar. hay alguien de fondo hablando. Sí, ahí va a decir por ahí. Ahí está. Ahí. No, quería hacer dos preguntas. La primera es si, digamos, yo tomo el rango superior y el inferior, digamos, del rango intercuartil, eh, ahí, ¿qué porcentaje de datos tengo en general o en total? En el ancho de la caja, que borramos acá, lo que Yo pregunto, queda, digamos, de claro, los límites superiores e inferiores eh, del boxplot. tal cual. Por eso es tan importante este que está acá, como es la parte superior, sería el Q3. Y este que está acá sería el Q1. ¿Sí? Entonces, como el Q1 representa el 25% y el Q3 representa el 75%, lo que queda comprendido entre el Q3 y el Q1, que es el índice intercuartil, es el 50% de los datos. Por eso es tan importante el gráfico del boxplot, porque ya gráficamente uno ve que en este ancho está el 50% de los datos Ok, pero Juan, perdón distribuidos. que interrumpa, pero Sí. si yo tomo, digamos, lo que sería el Q3 más el rango intercuartil,
o el Q1 menos el rango intercuartil y tomo todo lo que sería el boxplot, no solamente el cuadrado, ¿qué? ¿Cuánto queda en el boxplot? Y habría que hacer la cuenta. Ahí habría que sumarle. Debe estar más del 90%, me parece. Ok. Y Porque después, sí, eso se ve también acá, mirá. Porque este valor de acá, siempre el área bajo la curva da 1. Entonces, sí, este cachito que está acá, este 5, este es el outlier, ¿sí? Entonces, digamos que entre esta parte de acá, no me acuerdo de memoria el valor, pero debe andar cerca del 90-95%. Suponete ok, que este sí, es una sería distribución normal, ¿no? este bigote. Eh, En realidad no sabemos bien, tiene pinta. Ese es otro tema de la distribución normal. No siempre porque haya algo de forma acampanada va a ser una distribución normal, ¿sí? Hay test estadísticos que por lo general cuando se va a hacer se va a aplicar algún modelo de regresión, o se quiere hacer algo de, por ejemplo, el ANOVA, el test de la varianza, que con, digamos, modelos estadísticos que aplican sobre distribuciones normales, hay un test estadístico que nos dice si la distribución es normal o no. Pero todavía como que en esa parte no nos metimos, ¿sí? Ok, Tiene pinta, y pero puedo hacer siempre hay una que pregunta probar. más, no me quiero adelantar, pero el boxplot se puede usar incluso si no es una distribución normal, por ejemplo, si es una Totalmente. log normal o una chi cuadrado. Totalmente, porque no está hablando de la distribución de los datos, digamos. Si bien es un gráfico de distribución, lo que nos dice es entre qué valores aparecen los datos. Ese es uno, por ejemplo. En el caso de cetosa, que es la primera variedad, no hay ningún outlier, ¿sí? No hay ninguna bolita fuera de los bigotes. En el segundo tampoco. En la tercera variedad sí hay. Eso es un poco una de las cosas que nos dicen. Pero Muchas también dice gracias, Juan. mucho más, ¿sí? Ahí repasémoslo porque esto es la base, ¿eh? Juan, Eh, lo ¿Sí? último. Y ese outlier estará incluido en el 25% de los primeros de esos datos. Hasta, o sea, está Eh, incluido en el primer 25%. en el primer 25% de los datos, Claro, corresponde a ese. sí, sí, claro, sí. Ah, bien, ahí. Sí, porque si este Q1 que está acá, este sería Q1, supóngase que es el valor mínimo. Entonces, de acá hasta Q1, hasta acá, hay 25% de datos. Bien, y me está diciendo que tengo outliers en ese primero. Bien, buenísimo. Está Gracias. diciendo que aparece un dato, claro, un dato atípico. El dato atípico, eh, uno por ahí dice, bueno, no me interesa, entonces lo primero que dice es, bueno, lo corto, lo elimino. Depende el caso. La otra vez había, por ejemplo, gente que trabaja en finanzas y por ahí ese dato atípico es sospecha de fraude o de algo raro a veces. Si se hacen, sí, millones de operaciones por día y todas están dentro de un cierto volumen, supóngase que aparece una que supera el 95% de su valor, digamos, es atípico porque no está dentro del 95% de todas las transacciones, entonces es como que es un valor para estudiarlo, no para eliminarlo. Por eso a veces es tan importante, claro, como pone Pame, hay que contextualizarlo, hay que ver por qué está ese valor. Puede ser que sea normal, digamos que se explica por algo que está bien, o es un indicio de que algo está mal. Eh, lo mismo cuando hacíamos en el análisis exploratorio, que aparecían, por ejemplo, datos faltantes, decíamos, bueno, estos datos no los podemos estimar, entonces los elimino. Bueno, tampoco, no se elimina nunca nada, ¿sí? Lo que se hace es, se guarda en un log y después se reporta con la gente que hace el proceso de extracción a ver por qué aparecieron datos faltantes, ¿sí? Entonces, bueno, en principio nunca se saca nada porque sí,
y tampoco se asume nada porque sí. ¿Sí? Bien. Yo quería hacer una La otra parte pregunta, importante profesor. tenía que ver con el ancho de la caja. ¿Se acuerdan? Profesor, ¿me Porque escucha? sí, Perdón, que lo interrumpa, pero yo quería hacer ujú, una pregunta. a ver, ¿Qué relación tiene con los desvíos? Porque habla de atípico, de típico, y eh, ¿no es más rápido llegar por desvíos ahí? en realidad la parte del desvío justo tiene que ver con el ancho de la caja. Por Porque eso, ¿cuántos eh, desvíos tenés? Tres. En tres está el 99 punto, creo que 95. algo del 90, exactamente, exactamente. También se puede ver por el lado de los desvíos, ¿sí? Por eso, en el caso de la cajita, el ancho, el primero, se ve que está más comprimida y si uno lo analiza con el gráfico que está acá arriba, de densidades, esperen que aumento, la primera variedad, esta es setosa, esta primera que está acá, corresponde con la primera gráfica, la azul. Entonces, si se ve, esta que es más angosta, ¿sí? Tiene, digamos, menor desviación estándar. Entonces, este valor que está por acá es el valor central, es la mediana, que es este mismo, ¿sí? Y ven que es como más angosta, los valores están más concentrados. En cambio, estas dos, el rango intercuartil es más grande, ¿sí? Entonces van a ver que esta parte de acá es más ancha. Y obviamente, como siempre el área tiene que dar uno, al ser más ancha la distribución, es un poquito más chatita. Entonces, el boxplot también nos habla sobre qué tan centrados, centralizados están los datos o qué tan distribuidos están. ¿Sí? Y ahí si uno quisiera ver un poco más en detalle, a ver qué pasa, bueno, lo que podría hacer, porque el gráfico de densidad termina, digamos, ocultando el detalle, ¿sí? Es como está suavizado, ¿sí? Es un poco la línea esta que aparece acá, ¿sí? Está como suavizando un poco la distribución, en este caso no está normalizado, ¿sí? Porque el valor no está normalizado a 1, ¿sí? Pero bueno, la altura es lo mismo, pero acá se ve que, bueno, está este outlier y bueno, igual también depende de cuántos bins usen, cuántas barritas. Si se pasen menos barritas, esto va a ir cambiando. Pero bueno, uno tiene al menos una idea de la distribución. Eh, y sí, es cierto, después ahí eh, tiene que ver, eh, son los porcentajes de la curva con los X por desvío. Esperen que les digo bien que no me acuerdo de memoria la cantidad de desvíos y los porcentajes en los que están cada uno. Eh, la media, que este valor de acá, la media, mediana, bueno, media está bastante parecido. Si tomo más menos, ¿sí? Sería el min, más menos un desvío. Ahí estoy en el 68,7% de los datos. Si tomo más menos dos desvíos, ahí estás en el 95%, por el 45, y más menos tres desvíos, ahí está en el 99,73%. Sí. Por eso yo le preguntaba si el bigote está en el tercer desvío o en el segundo. Daría la impresión que está en el tercer desvío y lo que está por fuera del tercero sería el outlier. Y anda entre el segundo y el tercero. A ver, Sí, no porque dijiste algo tan. de 1,5. A algo antes le sumaste 1,5. La diferencia entre los Claro, cuartiles más 1,5.
Exactamente. Y sería fuera de 2,7 desvíos estándar. O sea, este que está acá, este valor es 2,7, este sería menos 2,7 desvíos, y este que está acá arriba es más 2,7, este bigotito. Está entre más menos 2 y más menos 3, más cerca del más menos 3, o sea que sería 97, 98% por ahí. La razón por la cual se toma ese valor, honestamente de memoria, no me lo acuerdo. Habría que ver en la bibliografía por qué se ha elegido ese valor. Pero bueno, el bigote, este que está acá al inferior, es el Q1 menos un medio del índice o el rango del intercuartil. El que está acá arriba es el Q3 más 1,5 de ese rango. Y bueno, después en cuanto al valor de la media, habría que ver acá por dónde cae la media, ¿sí? Supongo se cae por acá. Entonces ahí aparecen más menos un desvío, 62% de los datos, más menos 2, 95, y más menos 3, 99. Pero es el estándar para cualquier análisis de Boxwood. Claro, no tiene que ver con la distribución que ustedes están, porque todavía en realidad no sabemos la distribución que tiene. No sabemos si es una normal, como decía ahí Marcelo. No, Hernán, si es una chi cuadrado. La verdad, no sabemos. Después habría que hacer algún test estadístico para validar a ver si corresponde a una distribución o a otra. Distribución normal, pinta no tiene, porque las normales es como que la misma probabilidad de estar entre el mínimo y el máximo. Acá tiene pinta de ser una normal. Pero bueno, que tenga pinta a que sea, después es otra cosa. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Se puede usar esa representación visual para cualquier valor de exactamente, sí. Lo único que tienen que tener en cuenta es que esto aplica solo para variables numéricas. ¿Sí? Lo único. Numéricas. Bien. Cualquier cosa, preguntan que lo hagas. Y para cerrar digamos, esta introducción, ¿sí? Y presentar un poco los gráficos que vamos a ver, cuando uno quiere visualizar justamente esta distribución, encontrar asimetrías, encontrar esos valores atípicos, outliers y demás, uno puede hacer histograma, que es este que veíamos recién acá al costadito, el primero, ¿sí? O puede ser un box plot, o algún gráfico de densidad, ¿sí? Como el que veíamos acá arriba, como este primero, que está arriba a la derecha, ¿sí? Es un gráfico de densidad, también puede ser alguno de esos. Y hay otro que por ahí resume en un mismo gráfico, es el gráfico de violín, donde en este que está acá, en el box plot, digamos, si esta curva que está acá es la distribución, ¿sí? De densidad de esta, es como que se monta una gráfica de este tipo sobre el gráfico de violín. Para los otros esquemas va a ser un poquito más chatita. Entonces en un mismo gráfico uno es como que hace este con este y le da el de violín. Y esos son los más comunes, que son los que vamos a ver hoy. Estos tres. Se puede sumar el de violín si quieren también. La clase que viene vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cuando uno analiza la relación entre variables. Por ejemplo, tenemos una variedad este, de flores, la setosa, y acá estamos graficando el largo del sépalo. Bueno, pero ¿qué pasa con el ancho del sépalo? Entonces ahí se puede hacer un gráfico se puede, en realidad, más que un gráfico, lo que se empieza a ver, así como hicimos con la varianza, para ver qué tan distribuidos o qué tan alejados están los valores de la media, lo que se hace con
o cuando se hace el análisis entre variables, o también vamos a ver la matriz de covarianza, la covarianza, se ve qué tan alejados están los valores de las variables entre sí. Y entonces ahí después también se va viendo qué pasa, digamos, con la relación entre ellas. Por ejemplo, si el largo del sépalo sube, el ancho por ahí sube también, entonces ahí se aparece como una relación lineal. O puede ser que por ahí, no sé, es medio raro, pero que una variable crece y la otra decrece. Entonces ahí hay otra relación. Por ejemplo, los gastos, ¿no? ¿Qué pasa con el ingreso, con los egresos? Como les decía. ¿Qué pasa, digamos, cómo se va moviendo una variable respecto de la otra? Y ahí suelen aparecer los gráficos, los scatter plot, los gráficos de dispersión, ¿sí? Y también aparecen los mapas de calor. Que el mapa de calor es una representación de esa matriz de covarianza que vamos a ver la clase que viene. Y el tercer grupo, porque en realidad los primeros dos que vimos son muy técnicos, ¿sí? Entonces, por lo general, no se presentan o no están en un informe que sea para el área, digamos, operativa, ¿sí? Entonces, en esos casos se hacen gráficos de barra o gráficos de torta o también de gráficos de barra apilada, ¿sí? Pero bueno, que tengamos el concepto de que hay tres tipos de gráficos. Los primeros para univariables, ¿sí? Histograma, boxplot, gráfico de densidad, violín. Otro grupo para análisis entre variables, ¿sí? Como por ejemplo scatterplot o los mapas de calor. Y este tercer grupo para hacer reportes finales. Que este que está acá, por ejemplo, podría ser el que hicimos en la preentrega, que al final de todo, por si está, esperen que lo corro. ¿Se acuerdan que al final le hicimos un grafiquito y teníamos, tengo que cerrar algo, cerrar esto. Había un gráfico de las ventas, ¿sí? Y habíamos hecho un gráfico donde se veía la ganancia, que era un gráfico de barras, y arriba se montaba el gasto. Entonces ahí se puede, es un gráfico de barras apilado y ese es el tipo de gráfico que después uno termina reportando. Bueno, esperemos que se genere, a ver si apareció. Ahí apareció. Este de acá. Es un gráfico de barras, la parte azul era el gasto y el ingreso en este caso y la parte naranja chiquitita era el costo de la campaña. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo hacer eso en dos clases más. Y a ver si hay otra parte interesante para mencionar acá. Después, no, después la parte que viene la vamos a ver en el notebook. ¿Sí? Así que empecemos un poquito con el notebook antes del break. ¿Preguntas? Me dicen, ¿eh? Profe, estos gráficos avanzados no están incluidos en la primera entrega, ¿no? No, 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 en la primera entrega no, para nada. Nosotros agregamos en la preentrega como para... Igualmente hay otro que está... No sé por qué apareció ese, porque había un filtro, este de acá. Este es otro. No, lo hicimos nada más que como para decir, bueno, veamos un poco, porque es lo que decíamos, uno ve acá un montón de... una tabla con valores, pero no se aprecia lo mismo. Entonces dijimos, bueno, pedimos a la IA, le pasamos esta partecita de esta tabla, me parece, no me acuerdo que la habíamos pasado, y dijimos, bueno, genérame un gráfico de barras apilado, y lo pusimos para visualizar un poco. ¿Sí? Pero la idea es que aprendamos a ver cómo se generan, en todo caso, cómo se cambian o se customizan estos gráficos para hacer el informe final. Pero es para la segunda parte, ¿sí? No para la primera. Gracias. De nada. Así que bueno, sí, sí, obviamente esta diapo se las comparto. De hecho, ya se la puedo compartir. Después se las agrego en el. eh,
Y se las paso obviamente en el resumen de clase. Bueno, se pone más interesante cuando aparecen gráficos, ¿no? Este notebook lo encuentran también en el inicio, en el Drive, está en clase 10, acá adentro, ¿sí? Y lo tienen también en el GitHub, que si quieren por ahí, clase 10, abrirlo, por ahí pueden ir también completando un poco mientras lo hacemos. Bueno, un poquito de introducción, que es lo que hablamos en la diapositiva, pero para que lo tengan ahí cuando lo lean. Y para no arrancar directamente con un ejemplo de un dataset que por ahí tiene más variables, armé uno sencillito que también podemos ir jugando con el valor de la media y el desvío, ¿sí? Entonces uno va ajustando esos valores y también va viendo cómo va cambiando el box plot y el histograma, ¿sí? Entonces, en principio, importamos pandas hasta ahora, venimos usando, ¿sí? Para manejo de data frames. NumPy, muy poquito, pero es la base, entonces lo vamos a usar para generar datos random. Y las dos librerías que empezamos a usar hoy son la de Matplotlib, ¿sí? Que es la básica para graficar, y después está Seaborn, que tiene como base Matplotlib, pero es un poquito más elegante y hasta por ahí para algunas gráficas es más fácil de usarla. O se usa en, digamos, requiere menos líneas, pues está como más simplificada, ¿sí? Así que estas las importo porque son las que vamos a usar. Y este bloque que está acá, básicamente lo que hace es generar una serie de notas, ¿sí? Con una media, con un valor de calificación, un promedio que yo le digo, con un desvío, y después, bueno, le digo cuántas calificaciones quiero que me cree. Entonces, y el valor mínimo y máximo entre 1 y 10. Hace como se queda ahí, hace un trunk entre los valores 1 y 10 y redondea, ¿sí? A un decimal. Y después acá lo que hacemos es, notas, va a ser un data frame, que lo armamos a partir de esta función. Entonces yo qué le digo, bueno, la función es gen de generar notas, como argumento recibe el valor medio, que le digo 8, un desvío de 1, para empezar, después van jugando, y pongámosle, por ejemplo, 10 notas. Y ahí nos genera 8,4, 7,2, ¿sí? Si ustedes mueven el valor medio, que lo tiran para abajo, a 4, ahí los valores tienden a ser más chiquitos, ¿sí? Y bueno, en pocos valores el desvío por ahí no se nota tanto, pero ahora que hagamos gráficas lo vamos a ver un poco más. Pero en principio ahí tenemos algunos datos para empezar. 10 es muy poco, pongámosle 1000 calificaciones para que el gráfico tenga más resolución. Obviamente, si esto lo tiro, me van a aparecer 1000 calificaciones, ¿sí? Siempre entre 1 y 10, con una media de 8 y un desvío de 1. Podemos usar el punto info, ¿sí? Vemos que hay 1000 registros. Obviamente no hay ningún dato nulo, tipo dato flotante, ¿sí? 64. Y como vimos la clase pasada, y también antes, pero la clase pasada con más detalle, el describe, que nos dice la cantidad de registros, el valor mínimo, o sea, la calificación mínima que se observa, 5,1, la máxima de 10, ¿sí? La mediana 7,9, primer cuartil,
tercer cuartil, la media de 7,8, que debería andar cerca del valor que yo le pasé, y el desvío estándar, bueno, da 0,95. Le dijimos 1, entonces más o menos anda por ahí. O sea, acá le digo que me quede un desvío de 3. Los datos de la distribución se van ajustando a lo que yo fui generando. Pongámosle de 1, después van cambiando. Bueno, obviamente lo que queremos hacer es graficarlo, ¿sí? Entonces podemos empezar por hacer un gráfico simple, ¿sí? Con Matplotlib. Entonces, eh, uno podría hacer directamente, poner PLT, que sería el método Matplotlib que importamos. .hist es un método para graficar histogramas. Y acá adentro yo le podría pasar un array, una lista, como veíamos en Python, ¿sí? Con algunos valores, así solito. Y ahí, bueno, nos muestra el array, los bins en la parte de abajo, ¿sí? Y el gráfico. Por lo general se pone siempre el método show, que termina apareciendo el gráfico, pero sin ese comentario. Entonces, bueno, ahí él arbitrariamente, entre 1 y 3, que eran los valores que tenía, los agrupó de alguna forma y me apareció un histograma. La idea sería pasarle nuestro array de valores, ¿sí? Que sería la columna grupos 1 de notas. Entonces, en lugar de eso, vamos a ponerle la variable notas y adentro grupo 1. Y ahí empieza a tener un poquito más de color. Al menos se acerca un poco más, ¿sí? A lo que nosotros esperábamos. Entonces, ahí también uno va jugando después con los valores, que es lo que les decía, le va cambiando la distribución. Y ahí los datos se achanchan un poquito más y se apilan un poco más sobre el 10. Entonces iba jugando. Después la media la podría mover un poquito a la izquierda. La media de 5. Y el gráfico este se debería mover. Se mueve a la izquierda. O sea, la distribución se apila más sobre el 5. Está media pobre la gráfica. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es como argumentos para pasarle, uno es la cantidad de bins, que serían las barritas. Una opción es ponerla automática, que no debería cambiar nada porque, bueno, por ahí un poco parece que cambió, ¿no? Entre no pasarle nada y auto, pareciera que un poquito cambia. Entonces, como que arbitrariamente él define cuántos grupos va tomando. Acá hay un grupo, hay un bin. Acá hay uno, acá hay otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero uno le puede poner a mano la cantidad que quieran. Hay una ecuación, no me la acuerdo de memoria, obviamente, pero uno puede aplicar esa ecuación para ver la cantidad de bins recomendados, ¿sí? Que tiene que ver con la distribución y la cantidad de observaciones. Si le pongo 10, ¿sí? Un valor muy grande para él no tiene sentido porque se hace muy granular, entonces incluso empiezan a haber algunos bachecitos en los que no hay datos, ¿sí? Por eso, y si le pongo pocos datos, si le pongo dos bins, tampoco tiene sentido, me va a quedar una mancha. Entonces o lo dejan auto, o van jugando con algún valor entre 10 o 15, o si no, se busca esa ecuación y se calcula la cantidad de bins recomendados.
Otra opción que se puede hacer es ponerle un color, ¿sí? Como para cambiarle el color. Hay un alfa, ¿sí? Que es como una opacidad. Comí, borré esta parte de acá. Tienen que borrar notas de acá. ¿Sí? Y ahí básicamente está eso. Y lo que nos faltaría agregar, esto lo hago un poquito más a detalle ahora porque en realidad todos los gráficos presentan lo mismo, ¿no? A ver acá que dicen depende 1000, pone ahí Hernán. 1000 la cantidad de bins. Depende también la cantidad de observaciones, ¿no? Claro. Si le pongo 1000, lo que pasa que acá tenemos, hay 1000 datos que generé, entonces por ahí si le pongo 1000 bins es como que, no es que cada dato va a entrar en un bin, pero bueno, va a quedar muy granular, ¿sí? Entonces la cantidad y un poco lo que decía. Le ponemos 1000, pero termina como muy finito, ¿ven? Vamos a ponerle un color blue para que sea un poco más. Y ahí con un valor de bins de 1000 termina muy granular, a menos que incremente el valor de observaciones, le ponga 1.000.000. Si le pongo 1.000.000 de observaciones, y tampoco. Tendría que ser otra escala por ahí, una calificación que vaya entre algún valor más grande, o sea, entre 1 y 100. O si le pongo una calificación más grande, ahí está un poquito mejor, mirá. ¿Sí? Habría que ponerle una media un poquito más grande por ahí. Pongamos una media de 50. Y ahí queda linda, ahí sí se ve. ¿Sí? Tenemos 1.000.000 de calificaciones con un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 100, una distribución de 3, muy selectivo, la verdad. Y ahí la cantidad de bins, 1000. Y ahí se ve bastante lindo. Si uno lo baja a 100 por ahí, quedaría un poco más rellenito. Eso, viendo, ¿no? Pero bueno, depende del, ahí va, ¿no? Del desvío, de la cantidad de muestras, de la cantidad de observaciones que haya y demás. Eh, Así como está, en realidad lo que vemos en el eje X, 35, 40 y todo esto, no sabemos qué son. Si son calificaciones, ¿sí? Y lo que está en el eje Y tampoco. Entonces, otra opción que podemos hacer es, además del título, ponerle la etiqueta en X y la etiqueta en Y. Entonces acá le ponemos calificaciones. Obviamente, como es un histograma, lo que está en el eje Y es la frecuencia, ¿no? Para ese bin, cuántas veces aparece el dato. Entonces ahí apareció el título, frecuencia en el eje Y, calificaciones en el eje X. Y la que faltaría por ahí sería la leyenda. Entonces acá adentro se puede agregar el label, grupo 1, y por acá le agregamos plt.legend. Y ahí está bastante completito, ¿sí? Título, etiqueta en eje X, etiqueta en eje Y y el legend. ¿Preguntas? Sí, Pablo, ¿me escuchás? No. ¿Me estás escuchando? Marcelo, sí. Ah, perfecto.
Lo que te voy a preguntar es el siguiente tema. Está bien, eso está dado, en la Me estadística parece que está no es para dado. acá la pregunta esa. Sí, Bueno, sí, ahí sí. va. Te está preguntando, Juanpi. Ah, ¿era para acá? Ah, perdón, Sí, pensé que estabas hablando con alguien. Mil no, no, disculpas. no, dijo, te puedo hacer una pregunta, te dijo. Ah, no entendí, no entendí. Perdón. No, Sí, no. claro, obviamente. Escúchame, lo que yo estaba viendo es lo siguiente, es el tema Sí, este. La cantidad de calificaciones y estos histogramas o estas variaciones que vos haces con los grupos, en realidad depende de la cantidad de datos que vas a ver. O sea, si yo tengo 100 alumnos y tengo que sí. poner son 100 calificaciones, moverlo más o moverlo menos, lo único que me va a dar la forma es del histograma, del gráfico. Nada más que eso, está centrado a eso, centrado a la cantidad de alumnos y calificaciones que hay. Esa es la relación. Sobre eso recién puedo tomar qué datos voy a, como estabas poniendo en la parte de arriba del gráfico, la cantidad de divisiones que voy a hacer. Estos bins, la cantidad de barritas que voy a usar. Claro, la cantidad de barritas creo que tiene que estar relacionada a la cantidad de datos que yo voy a analizar. Si lo pongo más, voy a terminar haciendo el gráfico, siempre me va a quedar de la misma manera, porque está en esa la relación estadística. Pasa que la cantidad de bins tiene que ver con en cuántas barritas yo divido a mi muestra. No tiene que ver con cuántas muestras, cuántas observaciones tengo, sino con el rango, también un poco el rango de calificaciones, porque si yo tengo calificaciones entre 1 y 10 y yo defino 10 barritas, bueno, voy a tener una barra, la primera barrita va a tener datos, calificaciones entre 1 y 2, la segunda entre 2 y 3, 3 y 4 y así. Y después, si tengo 1000 calificaciones o 1 millón de calificaciones, va a cambiar la altura, pero la resolución Exactamente, no a eso cambia. mismo iba. Ese, Iba a eso, que si vos le claro. pones, siempre te va a dar el mismo gráfico. O sea, la estadística es muy sencillo. Somos tres, dos estamos de acuerdo, el 75, el 66% tiene razón. Em, sí, a ver, si vos quieren, pero vamos así. Yo creo en esto que es una Eh, forma de visualizarlo, porque vas del ejemplo que las barras que pones y pones una sola, haces un cuadrado y decís, bueno, ahí voy. Obvio, a eso voy. El punto era esto que a mí más me complica, más allá, porque la estadística tiene eso, era esto que vos estabas cambiando recién. No sabía cómo poner o cambiar esos nombres. No me gusta el color del histograma. Quiero poner en otro lugar. No podía encontrar la manera en dónde verlo. No podía encontrar la forma Ahí de vamos. agregarle el gráfico. ¿Entendés? Era más eso que el tema de la cantidad, porque los datos es cierto como estaban escribiendo recién. Si vos pones uno solo, obviamente te va a quedar una sola cosa cuadrada. Si pongo tres, pero la estadística es eso, ¿entendés? Más allá de la presentación de cómo lo hace bonito, es tener en claro cómo lo que yo quiero mostrar, de qué forma lo grafico. A ver, esta otra. Es como que hay dos o tres ecuaciones. Una es esta que les planteé, pero solamente tiene en cuenta, esta que escribí acá, solo tiene en cuenta la cantidad de observaciones, pero no tiene en cuenta el límite mínimo y el límite máximo. Pues esta otra es un poquito más precisa, que tiene en cuenta los percentiles del 75 y el 25. Como que a partir de, bueno, esto está generando, ¿no? Pero tiene en cuenta ese rango. Pero si quieren saber exactamente o más óptimamente la cantidad de bins que hay que usar, habría que buscar alguna ecuación, ¿sí? Que sugiera esta otra, por ejemplo, la de Scott, tiene en cuenta el valor mínimo y el valor máximo, la que está acá. O sea, el valor mínimo calcula un H, 3,5 el desvío estándar, por esta longitud de las observaciones. Hay algunas que son más sencillas, otras un poquito más complejas, pero hay ecuaciones matemáticas que dan el valor más recomendado de bins, ¿sí? Según la Pero muestra que vos tengas y para lo que estés usando. sí, depende un poco del caso. Si le ponemos acá auto, habría que ver en la ayuda cuál de todos los métodos esos que mencionamos utiliza, ¿sí? Y ahí genera este histograma. Habría que ver cuántas barritas hay acá. No lo veo. Pero bueno, es como que ya es más finito el cálculo. Eh,
Pero en principio, ¿sí? Para hacer el gráfico, para arrancar, es la serie de datos, que acá sería notas del grupo 1, la cantidad de bins, que lo pueden poner auto. Pueden poner un color acá, ¿sí? Pero es medio pobre. Vamos a ver ahora cuando introducimos histogramas con Seaborn, que hay como paletas, ¿sí? Entonces las paletas tienen colores más amigables, más lindos. Ok, perfecto. El Gracias. alfa para hacer un poco de transparencia, ¿sí? Como si fuera una opacidad en CSS, y después la etiqueta. Y el título, la leyenda, las etiquetas X e Y. Bins exactamente serían esos intervalos, el ancho de cada barrita, ¿sí? Si quieren, lo dejamos así. Si no, volvemos a ponerlo como antes. Después jugar un poco, era un promedio de 8, una media, un desvío de 3 o un poquito menos, porque de 2, y la calificación, dejamos original, ¿sí? Como está acá arriba. Y bueno, queda con el bin automático. Y a ver, ¿quieren que hagamos un break? Que son y 10, porque nos queda bastante para ver. Vamos a ver cómo hacer histogramas comparativos con dos distribuciones, ¿sí? Boxplot con Matplotlib. Después presentamos la de Seaborn. Pero bueno, ya cuando vemos una, el resto se irá ajustando un poquito las variables. Toma un poco más de tiempo la primera, y después la resto salen bien. Y después vamos a ver con un dataset un poco más real, que está muy interesante, que son, por ejemplo, eh, consumos de un grupo de gente en restaurante, ¿sí? Que dejan propina, y vamos a ver un poco la distribución de uno y otro, e introducimos el análisis bivariado, o la relación que puede llegar a haber entre lo que gasta la gente y la propina que deja, ¿sí? Pero lo presentamos y queda para analizar en detalle la clase que viene. Buen punto, Julio. ¿Qué ponemos? Ponete uno de Credence. Mirá. Bueno, nos vamos al break. ¿Cuánto tiempo, Juanpi? Y 10, volvemos y 20. ¿Volvemos el 20? Dale, fenómeno. ¿Eh? Pausé un toque. Bueno, entonces veamos ahora, por ejemplo, cómo poder agregar en el gráfico, que por lo general se suele hacer mucho, no un gráfico solo, sino en un gráfico poder hacer como subgráficos. Y es básicamente como tomar el lienzo, ¿sí? O la pantalla de gráfico, y dividirla, que uno la puede dividir en filas, en columnas o en ambas, ¿sí? O sea, hacer dos gráficos en fila, uno al lado del otro, superpuestos, o hacer 4, 6, 8 gráficos. Entonces, en ese caso, lo que se hace, básicamente, es un poco como veníamos haciendo, pero se define, a ver, ponemos acá, primero agreguemos una entrada más, pongámosle un poquito más de datos, así queda un poco más granular. Pongámosle una media de 5, hagámoslo un poquito más selectivo para que se aprecie bien, ¿sí? Y supóngase que este es otro grupo, que puede ser otro grupo de estudiantes, o datos que llegaron de otra institución u otro grupo de estudiantes, ¿sí? Ahí se ve un poquito mejor, claramente, el promedio de uno muy por encima del otro, cambia el desvío, ¿sí? Y bueno, los cuartiles, eso también. Entonces, la idea sería usar un poco este esquema, ¿sí? Para poder dibujar estos dos box plots. Entonces, lo primero que se hace es dividir la pantalla. Entonces ponen plt, punto figure, ¿sí? Como que esto inicializa el panelcito, ¿sí? Y acá adentro uno le pasa como argumento un fixed size, diciéndole qué ancho y qué largo va a tener. Es como un poco la resolución, ¿sí? Que algunas veces
lo hemos hecho, ¿sí? De cambiar o de ajustar un poco la resolución. Y me parece que tenemos que importar de vuelta pick size. Acá me falta el igual. Es un argumento, ¿sí? Que define la resolución. Entonces, acá vamos a crear, por ejemplo, el primer grupo, que sería el grupo 1, y por acá abajo el grupo 2. Hay otra forma de hacerlo, esto es un poco más simple, ¿sí? A ver, ahí tenés un paréntesis de más. Figure, sí, de acá. Ahí, ahí quedó. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es dividir a este panelcito, ¿sí? Se hace un subplot. Vamos a hacerlo ahí. Y si uno quiere que tenga una fila y dos columnas, pone así. Y después va a indicar, digamos, en cuál de esos dos bloques va a insertar el gráfico. En este caso sería en el primer box, ¿sí? El primero es para filas, fila, columna, y el segundo y el tercer argumento sería en la celda, ¿sí? La primera celdita. Y ahora, básicamente, sería volver a poner lo que pusimos acá. Hago un plot de notas, el grupo 1, defino ahí la cantidad de bins, el color que quiero, el alfa, si hace falta o no, la etiqueta, ¿sí? El título, en este caso también, es el título de ese gráfico, ¿sí? La leyenda, las calificaciones y la frecuencia. Y para el segundo plot, la idea sería, también es una fila, dos columnas, pero el tercer argumento acá va a ser un 2, porque es en la segunda celda. Lo que voy a graficar es la segunda columna, el resto acá se puede cambiar, otro color, ¿sí? Hay un color un poco más lindo, este y este por ahí. Ahí. Acá le cambiamos, le ponemos el grupo 2, histograma de notas, ¿sí? Calificaciones, frecuencia. Y eventualmente vamos a graficar a ver cómo queda. Este quedó medio raro el segundo, ¿no? A ver si está... Está muy prolijo. A ver ahí. Se ve como medio feo. A ver si nos queda algo mal acá. Pins, vamos a ponerle... Ahí como que el pin automático no estaría quedando muy bien. Así que... Bueno. Y eventualmente, viendo un poco lo que tiene que ver con los argumentos, uno podría cambiar acá un poquito y hacerlo un poco más angosto y bajarle un poco el alto también, por lo cual queda un poco más chiquito. Entonces acá va cambiando las dimensiones, pero básicamente pone uno y otro, uno al lado del otro, ¿sí? Y se le puede agregar un título general. Vamos a ponerle un plot.show, a ver si esto no debería cambiar nada. Y está el subtitle, que es el título general, ¿sí? Comparación de histogramas, entonces ahí queda el título del general y después ponen 2. Si quieren poner 4, bueno, acá cambiarían en el layout y pondrían 2 filas, 2 columnas y después en cada cuadrante van poniendo, ¿sí?
el valor. Hay otro más que es muy parecido, que no lo voy en detalle porque para que lleguemos a ver todos, ¿sí? Pero después se los paso. La otra forma es, digamos, en lugar de definir así el subplot y escribir el código acá, básicamente, previamente se generan las figuras, ¿sí? Básicamente, ahora avancemos un poquito para llegar a ver todos y después se los paso. Pero, ¿se entendió esta parte? ¿Sí? Básicamente, generar el lienzo, ¿sí? Defino el ancho y alto del lienzo y después cada uno de los subplots que quiero generar. El resto fue igual que antes. Veamos cómo hacer un box plot simple. ¿Sí? Un box simple me refiero a que sea de una sola variable. Acá hay un poquito más de cosas para hacer. En principio, también usando PLT, porque PLT es el acrónimo o el alias de matplotlib, ¿sí? Entonces pongo boxplot y le paso como argumento notas y grupo 1 o grupo 2. Bueno, dejemos el título. Sale medio pobre porque esta librería no tiene para estilizar mucho. Bueno, hay un par de argumentos ahora, pero son varios y la verdad que con menos argumentos se hace mejor con Seaborn, ¿sí? Pero bueno, la presentamos, vemos algunos argumentos y después se hace con el otro. El fixed size es como la resolución. Exactamente, el fixed size es la resolución del cuadradito. Sí. De hecho, si en este de acá ponemos pdt.figure, termina saliendo ahí la resolución. Nativamente, así por defecto, hace 640 por 480. ¿Sí? Y si adentro le ponen el fixed size, y le ponen 10 por 6, termina en 1000 por 600. Bien, así que básicamente eh, el figure define con el argumento fixed size la resolución del lienzo y ahí, como pone Oscar, exactamente. Después, cuando uno define acá, supóngase, en lugar de hacer una fila, dos columnas, pueden hacer dos columnas, una fila, dos columnas, una fila, y ahí debería quedar uno encima del otro. Lo que pasa es que hay que acomodar la resolución, ¿no? Tendría que ser o al revés, pues, 4 por 6 para que encaje mejor. Esto se ajusta porque después uno, por lo general, estos gráficos después los termina guardando, ¿no? Los guarda, los exporta como imagen y lo inserta en el, en el informe. Por eso también se va jugando con esto. En este caso, bueno, acá se ven varios outliers, ¿sí? Muchos, ven que se ven un apilamiento inclusive, pero el box plot está. Después está la etiqueta en Y, la etiqueta en X. Y los argumentos que pueden poner acá adentro, ¿sí? Y los copio porque son varios para tipear a mano. Digo, acá. Y bueno, ahí aparece. Eh, Se lo muestro, pero la verdad que es más sencillo. A ver qué me faltó acá. Xlabel. Este de acá.
Lo escribí mal, era con... Pero para que no quede sí, para que no quede tanto texto y veamos un poquito ahí después lo agrego. Ven que se puede customizar un poco, ¿sí? El primero, Patch Artist, habilita el relleno. Box Props, bueno, Face Color sería como este relleno, Sky Blue. Después sería como el color de afuera de la cajita, este blue. Pueden customizar el color de la mediana, ¿sí? El color de los bigotes y el color de las tapitas. No se puede jugar un poco con eso. Y acá plt.xlabel y label. Calificaciones, frecuencia. Ahí queda un poco más customizado. Es jugar con los argumentos, ¿sí? Veamos el de la librería de Seaborn, que tiene un poquito más de opciones. Entonces, Seaborn, bueno, básicamente se basa en Matplotlib, pero la interfaz es un poco más sencilla y permite customizar un poquito más porque tiene una propiedad que es como un theme o una paleta y van a ver que los gráficos son un poco más lindos. La sintaxis, antes usábamos PLT de Matplot, .hist o para el histograma, en este caso usamos barplot y acá también nos da la opción de hacer gráficos de dispersión. Entonces uno puede quedarse con una variable o con dos variables. La ventaja, bueno, básicamente se integra con pandas, o sea, le pasas el nombre del data frame y en X o en Y, que también permite, vamos a rotar la imagen, la variable que querés graficar. Tiene algunas opciones, por ejemplo, el KDE, que permite agregar como una línea de densidad, ¿sí? Y estéticamente, bueno, es más lindo, ¿sí? Entonces, para hacer el gráfico, ponemos la SNS. Este que está acá, en realidad, vamos a ajustarlo porque lo vamos a usar para el box plot, ¿sí? Es ahí lo tengo que ajustar. Pero veamos, usamos el histplot y vamos a pasarle acá adentro data, que va a ser igual a notas, ¿sí? Que sería el data frame. En X le vamos a decir el nombre de la columna, grupo 1, ¿sí? Y a ver si con esto, en principio ya grafica, ¿sí? SNS de Seaborn, histplot, data y el grupo. Y ya es un poco más incluso amigable que el gráfico anterior. La otra opción que le podemos poner es la cantidad de bins. También se le puede poner auto, ¿sí? Y tenemos para ponerle el color. A ver, un blue y tenemos el alfa, pero ese no importa, porque es para opacidad, ¿sí? Entonces ahí se cambia. Em, pero si en lugar de usar este color que está acá, que es medio pobre, ¿sí? Lo que se suele hacer con este es aprovechar y usar acá arriba sns.setTheme. Y acá adentro hay dos propiedades. Uno es el style y el otro es la paleta. Se puede poner junto. Sí. La paleta, vamos a poner, acá tengo anotadito, porque si no, no me voy a acordar. Para el theme, ven está este que es white grid, dark grid, white, voy probando. Y la paleta le puedo poner cool. Es decir, jugando un poco con... Pero ven que es un poquito más amigable. Cambia el fondo, ¿sí? Se le agrega como una grilla, se le cambia el color de la distribución, así que bueno, sería cuestión de ir cambiando, ¿sí? Por ejemplo, tics acá en este.
queda fondo blanco. A ver, dark grid. Básicamente eso. Y si le agregamos acá este era, dijimos el KDE igual a true. Esto debería agregar una línea de densidad. No esperen burbujas, no. Igual hay para hacer también gráficos de burbujitas, ¿eh? Más adelante vamos a ver. ¿Sí? Así que bueno, y después obviamente se agregan el resto de las etiquetas, como vemos arriba, lo mismo, ¿sí? El PLT, punto, el title, el xlabel, todas esas se agregan, obviamente. ¿Sí? Y para el caso de que sea una versión comparativa, que hacen uno con otro, ¿sí? Esto mismo tendríamos que hacer el plt.figure, definir un ancho. Acá definir plt.subplot, filas, una fila, dos columnas. Y este acá, bueno, duplican fila 2, columna 1, te ponen el grupo 2, fila, vamos a poner 1, 2, 2. Y queda bueno. Este acá, puede estar quedando tan feo estas barritas acá. Bueno, hay que mirar a ver un poco cuando definimos el grupo, a ver si le cambiamos acá la cantidad de bins. Debería quedar más suavizado. No está calculando bien la cantidad de bins, ¿sí? Pero bueno, ahí se ve la comparación de uno con otro. ¿Hasta acá dudas? Bueno, lo que tengan que retirarse, ningún problema. Después, en todo caso, se avisa. Bueno, y veamos en todo caso la parte del boxplot, este que está acá, a ver cómo lo podemos hacer con esta librería. Tenemos sds de Seaborn punto, esta era boxplot, ¿sí? Y también, al igual que el otro, recibe el data, que va a ser las notas, grupo 1 y color. Y este sale una cosa. Ah, pues puse box emplot, es otro, ¿no? Box plot. Ahora está un poco mejor. Entonces, acá pueden por ahí jugar un poco porque si lo hacen en el eje X, digamos, si en X ponen la variable que grafican, lo hace horizontal, pero si le ponen Y acá, la termina siendo vertical. Entonces pueden ajustar un poquito más uno con otro, ¿sí? Como para decir, si pongo en un lado o pongo en el otro. Y lo mismo podrían hacer pasándole em, este argumento acá arriba de todo con el team. A veces termina como lo ejecutan arriba y ya lo guarda en memoria y termina aplicándolo a todo. Así que a veces por ahí, si quieren cambiar uno, digamos que en una parte del código quieren usar un theme y abajo quieren usar otro, a veces por ahí pueden white grid, creo que era acá, hacen un reset del default, ¿sí? Y a ver, CNS, show. Ahí.
y se va ajustando un poquito. Pregunta, no entendí. El plt.show muestra el gráfico. Exactamente. ¿Cómo se usa el Seaborn al PLT? Pensé que SNS era independiente al PLT. Lo que pasa es que por lo general se suele poner acá arriba el PLT porque el PLT como base termina armando el lienzo, ¿sí? Entonces el lienzo lo termina definiendo el PLT, o sea, lo que es el matplot, el logo cuadradito, ¿sí? Y el SNS sería para montar la imagen sobre el lienzo. Porque en realidad la biblioteca base es el matplot. Después el SNS funciona sobre matplotlib y tiene, bueno, esas ventajas que es un poquito más sencillo de pasarle los argumentos. Uno le pasa, acá tenemos solamente dos variables, pero si tuvieran varias variables, ponen el nombre del data frame y acá en Y o en X el nombre de la variable que quieren graficar. Acá le cambio a 2 y grafica el segundo grupo. Que el segundo grupo no tiene outliers aparentemente. Y el grupo 1 sí tenía. Sí. Así que... Eh, bueno, y básicamente después sería repetir un poco lo mismo con ese, pero no lo voy a tener 2 horas haciendo lo mismo. Ya lo presentamos, ya vemos cómo lo graficamos. Veamos en los 15 minutos que nos quedan un caso un poquito más real y de paso presentamos, que sí, está muy interesante, la parte de análisis digamos, de relación entre variables, ¿sí? Este dataset que se llama TIPS está adentro de la librería Seaborn, ¿sí? Y es un dataset que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, ¿sí? Vamos a ver que está el total del bill, o sea, lo que la gente paga, lo que la mesa paga por el almuerzo. El tip sería la cantidad de dinero que deja de propina. Y después hay datos específicos sobre los clientes, como por ejemplo el género del cliente que compra, que deja la propina, si fuma o no fuma, el día de la semana, ¿sí? Que el comensal asistió, la hora y el tamaño de la mesa. Ven que se importa de acá SNS de Seaborn.load dataset, dataset tips, ¿sí? Y acá hacemos un print el head y tenemos esas columnas. El total del bill, el tip, el género, básicamente un poquito lo que vimos. Hagámosle un describe, a ver un poco más de detalle, y acá podemos ir detenernos para empezar a analizar un poco. Entonces, en principio hay 244 registros para cada uno. El monto medio de las cuentas andan por 20, ¿sí? Supongamos son $20. Y las propinas andan alrededor de $3. Y el tamaño de las mesas, digamos, anda entre 2,5 personas. El desvío 8,9, el valor mínimo de la compra son $3, el valor máximo 50, y después, bueno, los cuartiles del 25, del 50, y la mediana, que está bastante cerquita, bueno, más o menos, hay $1 y monedita, casi $2 de diferencia, ¿no? De 19,78 a 17,75. Y lo mismo para las variables numéricas. Entonces, veamos cómo haríamos un histograma de este. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos juntos? Así no se me duermen, porque si no Profe, me la paso hablando y está bueno que... profesor, Sí, ¿me escuchás? ¿se Antes escucha? que avance, a mí me está dando error porque dice que too many requests. No me deja bajar la base. ¿Dónde se puede conseguir la base? Qué raro, ¿por qué no reseteas acá en ese entorno de ejecución? No, pues yo estoy con Visual.
Y acá, ¿Tenés vamos una a ver. copia? Como la Dataset, URL y la busco. tips, GitHub. A ver. Está por acá. Acá. Ahí la Total busco. deal, tips. Va más o menos Como puso 200, dataset tips. 244. Ahí lo paso acá por. A veces ahí te dio too many requests. Ah, mira, acá también. Entonces, bueno, pero este está montado en GitHub. A menos que acá se puede descargar esto. A ver. Ahí en RAW. En este debería Ah, mostrarte el CSV, pero en texto plano, porque así es como que está en un formato sí, gráfico. Si lo importan así, no HTML. lo van a poder embeber. ¿Y el tips CSV baja? No, tampoco. A la Y izquierda. qué raro, porque el fin de semana lo probé y hoy antes de clase también y me bajó. Así que Y por ahí ahí en está. Download Zip, A a la ver. derecha, un poquito más abajo. Ahí. Ahí está. Descarguen, si lo pueden acá, de este. Ahí, de ese tip, descárguenlo de ahí. O esperen un ratito Gracias. de nada. Este, bueno, entonces, si quieren, hagámoslo de la ventana partida, ¿no? plt.figure, ¿sí? Y ahí hacemos plt.subplot. Acá ponemos 1 y 2. Y, bueno, la IA siempre es más rápida que uno a veces, ¿no? sns.setTeam, lo puedo poner arriba. Bueno, no, podemos hacer uno para cada uno. sns.histplot, el dataset es tips, que fue el que importamos acá. En X vamos a graficar la cuenta, los bins en automático y el KDE para que haga la curva de densidad, ¿no? No me quedó claro qué son los argumentos del subplot. Estos de acá. Vamos a mirarlos a ver pasadito. Hagamos así. Agrego el segundo ahí y lo vemos en el ejemplo. Entonces, este sería, seteo el lienzo de ancho por alto. O sea, este tiene 10 de ancho y de alto tiene 6. Está horizontal, por eso un poco lo destaco. Después, este sería el subplot 1 y va a recibir primero la fila. Después, la columna, en realidad no es que las filas son el número de filas. ¿Cuántas filas va a tener digamos, en cuántas filas o columnas voy a dividir el lienzo? Ahí me expliqué mejor. Entonces, ¿en cuántas filas lo voy a dividir? En una. ¿En cuántas columnas voy a dividir mi lienzo? En 2. Y la tercera sería la celda que ocupa. Entonces esto sería una fila, 2 columnas, fila 1, columna 1. Sería el primer cuadradito. Y acá el gráfico, este es el theme, estilo que estaban acá, ¿no? Es para definir distintos fondos. Y el segundo es la paleta de color. Si quieren un color un poco más intenso, un color un poquito más apagado, ¿sí? El primero, el style, es más que con el fondo. Y el segundo con la paleta. Y esta es la parte que grafica. sns.histplot. Antes usamos .hist. Data tips, X total bill, los bins y la curva esta de densidad.
Y acá el título. Acá vamos a poner subplot. También soy consistente, una fila, 2 columnas, pero ahora le digo que ocupe el segundo cuadrante, el de la derecha. Y acá en la paleta vamos a cambiarle, vamos a ponerle Cool Worm, para que quede un poco distinto. Y acá vamos a graficar el tip. A ver qué sale. Bueno, y ahí quedó. Podría mejorar un poquito más esto, a ver. Mm, mm, Acá adentro, ponerle el mismo. Y a ver acá, si le pongo color igual, vamos a ponerle a este steel blue. Y acá adentro, al segundo, pongámosle salmón, que está mal. Ahí se ve mejor. Está bien la distribución, se ve prolija, ¿sí? La línea de densidad, uno y otro. Y a la pregunta que hacían sobre el tema del subplot, ¿sí? Dijimos una fila, 2 columnas. Si lo hiciéramos al revés, que serían una columna, 2 filas, entonces acá cambiaría de 1 a 2. Y acá pondría 1. Y este primer cuadrante. Cuando hago el segundo, digo 2 columnas, una fila, segundo cuadrante. Y si grafico, me queda uno encima del otro. En ese caso, lo que habría que hacer es ajustar un poquito el formato del lienzo, que en lugar de que sea horizontal, hacerlo al revés, ponerlo vertical. Eso pongo de 6 por 10. Y ahí queda uno sobre el otro. ¿Sí? Pues básicamente lo mismo que venimos haciendo, pero por un caso más, un poquito más real. Y acá, bueno, se ve justamente, ¿no? Este era el total del... Las cuentas, estos serían, claro, dijimos que era una media de $20 y el tip estaba alrededor de $2, $3. Ven que se ve por ahí. Y después la distribución, obviamente no tiene mucha forma de ser normal esto, habrá que probarlo, ¿sí? Queda re poquito tiempo, o sea, se puede hacer muchos gráficos con los parámetros de filas respectivamente. Se podría hacer como parámetro de fila, Oscar. Vos decís por el subplot este que está acá. Se pueden hacer muchos gráficos con los parámetros de filas. A ver si querés ahí un poquito más de detalle o hablarnos, que no hay problema. Así lo vemos. Y para cerrar y que quede la presentación de la semana que viene, acá nos faltaría graficar el boxplot, ¿sí? Que bueno, básicamente lo que hicimos arriba, pero les voy a mostrar la intro para la semana que viene. Poquito tiempo, así que tipo copio y pego. Pero vamos a hacer un gráfico que en lugar de ser o, un histograma o un boxplot, va a ser un gráfico de dispersión, un scatterplot. Por un lado tenía acá lo que la gente gasta, ¿sí? Lo que consume en el restaurante. Y el segundo gráfico era las propinas que deja. Entonces, yo lo que me interesa analizar es la relación entre lo que la gente gasta y la propina que deja, ¿sí? Pero de forma visual. Entonces, en X, en un eje horizontal, voy a poner la cuenta. Y en el eje vertical voy a poner el tip, ¿sí? Este que está acá, sacamos. Y fíjense que el gráfico termina como una dispersión. Abajo vemos lo que la gente gasta
y a la izquierda de lo que la gente deja de propina. Entonces acá se ve que el que menos gasta, por ejemplo, vamos a un valor de 10, deja más o menos alrededor de $2 de propina. Y por acá arriba, el que más gasta 50, termina dejando casi $10 de propina. Con este gráfico, así como está, uno puede hacer esa matriz de correlación, de matriz de covarianza, que nos explica la relación que hay entre uno y otro, que vamos a ver la semana que viene, y eventualmente también se podría hacer acá una regresión lineal para ver si encontramos alguna recta o alguna otra función que se acomode bastante bien a la distribución de puntos. Interesante de que si uno le agrega el otro argumento Hue y le pone, por ejemplo, pongámosle el sexto o el día, teníamos otra variable más que era, ser un poquito más interesante. Sí, tenemos día. Pongámosle la del día para ver con color. Fíjense que este gráfico nos dice. En la leyenda tenemos el viernes, jueves, viernes, sábados y domingos. Entonces, uno en los puntitos que están acá te los colorea. Entonces, este que está por acá arriba, que es el de mayor consumo, digamos, fue un sábado. ¿Sí? Por acá se ven que son los del sábado. Y por los más claritos, por ahí son los del jueves. Entonces, pareciera, a simple vista, que los fines de semana la gente gasta un poco más que los días de la semana. Obviamente, después hay que complementarlo con más datos, ¿no? O acá le podría cambiar y en lugar del día ponerle el género para ver si hay alguna diferencia entre el consumo de género masculino con el femenino. Entonces, cuando uno hace alguna presentación, puede por ahí, es un poco técnico, pero eventualmente podría llegar a hacer incluir un gráfico de estos en el reporte. ¿Sí? Así que, bueno, gracias ahí los que tienen que retirarse. La clase que viene seguimos con este análisis de correlación entre variables, que es súper importante, y después agregamos la segunda parte de gráficos, que son los de presentación, y me gustaría así dedicar un poco de tiempo para hacer algo de inferencia, ¿sí? Con todo esto. Por ahí algún modelito de regresión lineal, ¿sí? Para ahí la relación de los cuadrados mínimos, podemos ver algún test estadístico también, así que bueno, vamos avanzando. Una sola cosita, rápido, el miércoles entiendo que hay un taller, así que no la otra semana, ¿sí? El miércoles tenemos clase normal, el after class normal, el lunes que viene es 3, así que el miércoles 5 hay un taller, ¿sí? Entiendo que es como un complemento, así que el lunes les digo bien de qué se va a tratar. Yo tenga la info certera, yo después le voy a mandar correos Ahí está, Maxi. para que se queden tranquilos. Bueno, chicos, ¿alguna duda, consulta o algo? ¿Estamos bien? ¿Costó? ¿Se entendió? ¿No entendí? Tenemos todas las variables. Igual lo vamos usando, porque vieron que lo de la semana pasada lo obligamos al principio y después en los gráficos se empieza a apreciar un poco más también, ¿sí? Así que la segunda parte del curso es todo visual. Todo lo que hagamos va a ser visual. Lo de la semana que viene también, los after también, ¿sí? Así que si quieren de tarea, completen lo que falta de acá. Yo se los pongo en un archivito aparte. Y hay una actividad también, en la diapositiva. Así que estas traten de hacerlas también, como va a ir practicando, ¿sí? Pero bueno, tienen ahí bastante organizados los bloquecitos de código, así que van a ir probando. Este usa otro set de datos que es Diamonds, que está también en Seaborn. Y la idea también se trata de hacer gráficos de histogramas, de box plots, ¿sí? Así que háganlo. El miércoles igualmente lo vemos en clase. De a poquito, sí, tranquilos, tranquilos.
Perdón, ¿este trabajo dónde se habilitó? Em, en la diapositiva, bueno, esta está un poquito acomodada, pero también en la que tienen el campus, igual la que yo les paso, acá al final, ven que estos fueron los slides que vimos, después están tal cual como estaban en la diapo, introduce la parte esta del dataset de tips, acá se ven los gráficos que hicimos, la presentación y sigue la actividad por acá, dice ejercicio práctico y después tienen análisis de ventas de diamantes, ¿sí? ¿Este con entrega no? No, 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 no No, se pega. Como siempre, al final de cada clase hay siempre una actividad práctica, que bueno, algunas las hacemos en el after. Por ahí las últimas dos clases hicimos un poco más de foco en la preentrega, pero este miércoles hacemos, ¿sí? Si quieren, hacemos este y vemos de vuelta, repasamos las medidas este, las medias centrales, las medias de dispersión, un poquito lo que es el tema de boxplot, histogramas, ¿sí? Cuartiles, Ok, gracias. de nada. La devolución de la preentrega viene por mail, ¿no? ¿O hay que ir a algún lado? Sí, sí, llega un mail generalmente y si no está dentro de la página, dentro, en el área de Ah, subida, en la ahí cuando clase, se el evalúa, aula virtual. el aula virtual, queda ahí mismo, en el mismo box donde subieron, ahí se inserta el comentario. Muchas Por si no lo gracias. ven por mail, está ahí. Muchas gracias. Buenas bueno, chicos, noches. un placer. Muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. Los que puedan venir al after, joya. Traigan Ujú. todas las dudas que tengan, practiquen. Y saben, dudas, consultas, manden correos, usen Discord. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cuídense, profe. descansen, hasta Gracias, luego. chicos. Los que Hasta luego. puedan, nos vemos el miércoles. Ujú.